Fuerzas espirituales de maldad tratan de destruir la iglesia. Tanto en la época de Jesucristo como en nuestros días, el diablo ha tratado de destruir la iglesia con argumentos erróneos, por medio de algunos líderes religiosos también que predican en nombre de Cristo, levantan organizaciones, aglutinan gente, realizan eventos, pero no son cristianos. Por otro lado, el diablo se ha tratado de meter a la iglesia a través de destrozar las familias, a través de destrozar los amigos. Y cuando el diablo se mete y socava las bases de la iglesia, que es la familia, entonces empieza a lograr su objetivo. El objetivo del diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha sido destruir la iglesia. El diablo no quiere que exista iglesia. Y él ha tratado de meterse por todos los medios para destruir la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, no pienses en otra persona, piensa en ti. Tú eres la iglesia. El diablo trata de destruirte a ti. En aquella época, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, tuvo que confrontar a líderes religiosos que oficiaban en el templo, y les dice la verdad sin ningún tipo de adulación. Cristo les dice a aquellos líderes religiosos que ellos eran hijos del diablo, porque hacían las obras del diablo y no las obras de Dios. Cristo no anduvo con ninguna contemplación cuando enfrentó a los líderes en el templo de Jerusalén. En este tiempo también el diablo está tratando de derribar la iglesia. Él sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Hoy más que nunca le queda poco tiempo al diablo, y por eso trata por todos los medios de echar abajo la obra de Cristo, y está atacando fuertemente por todos los medios posibles. Esta es la prédica número 33 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Nos corresponde leer el pasaje que fue anunciado, Juan 8, 39, 47. Leamos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, Jesús seguía llegando al templo, como estamos viendo toda la serie. Jesús seguía llegando al templo de Jerusalén todos los días. Jesús sabía que le quedaba poquito tiempo para ser sacrificado. En este momento le quedaban como 5 meses para ser sacrificado en la cruz. Así que Jesús seguía llegando al templo todos los días a enseñar y a enseñar. Y ahí al templo llegaban los líderes religiosos y llegaba toda la gente, ¿no? Y la gente esperaba, como hemos venido viendo, un libertador que los librara del imperio romano. Pero se confundían aquellos líderes religiosos pensando que Jesús era el libertador del imperio romano, el que iba a librar al pueblo judío de la opresión de Roma. Pero la situación cambia cuando Jesús les explica y les dice que su reino no es de este mundo, sino que su reino es eterno. En otras palabras, Jesús les dice: yo no vine a libertarlos del imperio romano, yo vine a libertarlos del pecado. Hermanos, en síntesis, los judíos no querían un salvador del alma. Los judíos querían un salvador del imperio.
Entonces empezaron los líderes religiosos a rechazar a Cristo, porque cuando Cristo se puso en lugar de Dios y dijo: yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre, Él me envió, yo salí de Él, los líderes dijeron: no. Un Padre tenemos que es Dios y nosotros somos hijos de Abraham. No nos digas tú que saliste de Dios. Lamentablemente, hermanos, eso pasa hoy día también. Quizá deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si somos verdaderos creyentes o estamos en la iglesia solo por esperar algo. Aquellos líderes religiosos estaban esperando algo. ¿Qué estaban esperando? Ser liberados del imperio romano. Hay gente hoy que llega a la iglesia esperando sanidad para una enfermedad. Hay gente que llega hoy a la iglesia esperando liberación de deudas. Hay gente que llega hoy a la iglesia esperando que se arreglen mis papeles. Hay gente que llega hoy a la iglesia esperando: ojalá encuentre novia. Cuando sanan, los que llegaron por sanidad ya no llegan. ¿Por qué? Porque no llegaban por Cristo, llegaban por sanidad. Sanan y ya no llegan. Cuando los que tenían deudas logran solventar las deudas y empiezan a prosperar, ya no llegan. ¿Por qué? No llegaban por Cristo, llegaban para salir de deudas. O sea, eso es exactamente lo que pasaba en Jerusalén. Ellos querían un libertador de Roma. Si Jesús los hubiera libertado de Roma, entonces ya, todo tranquilo. Pero Jesús les dice: no, yo no vengo a hablarles de eso. Yo no vengo a hablarles del imperio romano. Yo vengo a hablarles del imperio de mi Padre celestial. Vengo a hablarles de la liberación del pecado. Hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes? Ha pasado aquí en un par de veces, ¿no? De un par de personas que han venido a la iglesia con otras intenciones, queriendo otras cosas, como les dije anteriormente. Y cuando vienen, y cuando vienen, empiezan a servir, no tienen empleo, vienen con alguna dificultad de salud, su familia viene quebrada, ahí vienen los dos de la mano, vienen los hijos: pastor, ore por nosotros, mire, tenemos grandes dificultades, nos metimos a deuda, no podemos pagar esta tarjeta de crédito, nos llegó a tantos miles de quetzales la deuda, estamos hasta aquí, por favor ayúdenos. Y Dios los empieza a ayudar, los empieza a prosperar. Vienen en camioneta, luego vienen en moto, luego ya vienen en Uber, al rato uno los mira en carro, al rato dice: pastor, ya salí de la deuda, qué bendición. Al rato no vienen y uno dice: ¿dónde andas, hermano? No, me vine a la playa hoy, hermano, estamos paseando. Al otro domingo: ¿dónde andas, hermano? No, que estoy aquí desayunando en Tecpan. ¿Dónde andas, hermano? No, es que se están paseando por todos lados y se andan paseando en su vida espiritual. ¿Por qué? Cuando no tenían estaban aquí, cuando tienen se van. ¡Qué locura! ¿Saben? Por eso es que la gente nunca prospera permanentemente, porque cuando tienen se van de Cristo. Es que ya tengo, ya me voy. Pierden la salud, aquí están. Ay, hermano, ore por mí. Ay, es mañana tengo un examen. Ay, que mire lo que salió. Ay, que mire que aquí. Ay, que mire que allá. Tienen salud, ya no vienen. Hay gente como que cincho quiere, ¿verdad? Hermanos, ¿saben por qué pasa eso? Porque mucha gente llega a las iglesias con las intenciones equivocadas. No llega buscando a Cristo, llega buscando otros intereses. No, entonces ahí está la realidad. Los que llegan buscando a Cristo y permanecen, hermano, cuando Dios te prospere, si te prospera el Señor, te da un carrito, te da un negocio, sigue viniendo a la iglesia, sigue adorando al Señor, sigue levantando manos, sigue bendiciendo, sigue sirviendo, y verás que ahí está la clave para seguir en adelante. Pero cuando te sales de todo, entonces no pasa nada, vienes por la razón equivocada. Vamos a estudiar Juan 8, 39, 40. Estudiemos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Fíjense, Jesús empieza a increpar a los judíos, pero esos judíos no era el pueblo, hermanos. Jesús no estaba hablando con el pueblo, Jesús estaba hablando con los líderes, esos doctores de la ley, egresados de los mejores seminarios bíblicos de aquel tiempo, ¿no? Esos doctores, esos maestros de la ley, esos expertos en Biblia que se sabían el Pentateuco hasta dormidos. Así que Jesús no le está hablando al pueblo, Jesús le está hablando a estos chicos. Jesús deja en claro que esos líderes judíos no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Por favor,
prestemos atención a todo el discurso que Jesucristo les dijo. ¿Por qué Cristo les dijo a ellos que no eran hijos de Dios? ¿Por qué les dijo que no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo? Sencillamente porque no creían en Jesucristo. Sencillo. Si alguien no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvar pecados y que es capaz de llevarnos al cielo, darnos vida eterna, si alguien no cree en Cristo, simplemente no es hijo de Dios. No se puede de otra manera. Entonces Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo, porque aunque hablan de la Torá y todas las leyes y exigen al pueblo cumplirlas, no creen en mí. Entonces no son hijos de Dios. Hermano, te hago una pregunta: ¿realmente crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Realmente crees que Jesucristo vino a la tierra con el propósito de darte vida eterna, muriendo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados? ¿Realmente crees tú que Jesucristo fue a la cruz, murió en la cruz, fue a la tumba y resucitó al tercer día? ¿Realmente crees tú que si tú mueres hoy tendrás vida eterna? Hermanos, Jesucristo le dice a Marta, ¿se acuerdan de Marta en la escena cuando Lázaro había muerto? Lázaro muere y le mandan un mensaje a Cristo que se apresure. Cristo tarda 4 días para llegar a la casa de Lázaro, Marta y María. Esos eran amigos de Jesús, amigos así. Y como Jesús viene 4 días después, ya habían enterrado a Lázaro. Y Marta sale al encuentro cuando mira a Jesús, y Marta llora y se tira delante de Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, Marta le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, resucitará en el día postrero. Marta creía en la resurrección de los muertos. Y Jesucristo le dice, Marta le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, le dijo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?, le dijo. Amén, hermano. Ay, hermano, en el día de tu muerte, cuando te estés enfrentando al valle de sombra de muerte, cuando estés en la cama, en tu lecho de agonía, o estés a punto de partir de este mundo, recuerda, Cristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, ese es el evangelio. Cristo le dice a Marta: yo soy la resurrección, le dice, yo soy la resurrección. Hermanos, sigamos estudiando. Vamos a mirar lo que dice Juan 1, 12 al 13, para que ustedes vean qué maravilloso texto nos ampara de que somos hijos de Dios. Juan 1, 12 al 13. Puedes subrayar este texto precioso. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué dice el texto, hermanos? A todos los que le recibieron. Primero hay que recibirle. Después dice: a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Hermano, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú crees en ese nombre poderoso de Jesús, tú tienes vida eterna. Amén. ¿Puedes estar seguro de eso? Amén. Hermanos, sigamos nuestro pasaje de estudio. Regresemos a Juan 8, 41-43. Jesús está hablando con los judíos líderes y dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice Jesús, refiriéndose al diablo, ¿verdad? Vosotros, les dice, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ya se molestaron. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hermanos, esos líderes se sintieron ofendidos cuando Jesús les dijo estas palabras. Versículo 41, regresa, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, refiriéndose al diablo.
Hermanos, presten atención, mírenme acá un ratito. Estaban esos sacerdotes vestidos, pero excelentemente bien. Sus túnicas, sus letreros, todo como se vestía un sacerdote judío. Estaban ahí, desde los más viejitos hasta los más jóvenes. Doctos, maestros de la ley. Y no 10 ni 20, un montón. Todos los fariseos. Y Jesús les dice: un chico de Belén, ustedes son hijos del diablo, hacen las obras de su padre el diablo. En el templo, donde ellos eran los líderes, ahí Jesús les dice: ustedes son hijos del diablo. Y toda la gente que pensó, se empezó a volver un revuelo, ¿verdad? Se hizo un revuelo. No, a este hay que matarlo. No, espera, no, hay que matarlo, agarremos. No, espérense. No, espérense. Es una cosa impresionante de locura ahí en el templo. Murmullo. Entonces ellos enfurecidos les dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué dijeron esa palabra? Jesús les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre. Y ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Porque el contexto estaban hablando de Abraham. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Somos hijos de Dios y somos hijos de Abraham. Abraham, ¿se recuerdan la historia? Abraham tenía una esposa y la esposa no daba a luz, era estéril. Y entonces Abraham tomó a la criada Agar y tuvo un hijo, Ismael. Y los judíos aquí estaban diciendo eso justamente: nosotros no somos hijos de fornicación, o sea, no somos hijos de Agar. Nosotros no descendemos de Ismael. Nuestro papá es Abraham e Isaac, ¿no? Y Jacob, los tres patriarcas. Eso estaban diciendo los judíos, los líderes. Cristo les dice: su papá es el diablo. Y ellos dicen: no, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Hermanos, ese pleito estaba caliente. Ese pleito no estaba tranquilo, no estaba suave. Esa cosa estaba difícil, estaba hirviendo ahí en el templo. Jesús solo, imagínense los discípulos por ahí agazapados. Me imagino yo a Pedro con su espada, pero Pedro entre todos esos fariseos y entre todo, y ahí olía incienso, olía de todo, ¿verdad? El templo estaba así como una atmósfera. Y Cristo les dice: son hijos del diablo. Y les dijo: si el padre de ustedes fuera Dios, me amarían, porque yo salí de Dios, pero no me reciben a mí. Era incongruente lo que los líderes judíos estaban abordando con Jesús, porque ellos decían que eran hijos de Dios, pero odiaban a Jesús y querían matarlo. Como alguien puede decir: yo soy hijo de Dios y quiere matar al hijo de Dios. Es incongruente. Hermanos, sigamos nuestro pasaje, Juan 8, 44, 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice Jesús. Más claro no se los podía dejar, ahí sí ya se los dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y miren lo que dijo: como él sabía que lo querían matar, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Escuchen: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, les dijo Cristo. ¿Habrá alguien que diga qué pecados he hecho yo? Que hable pues. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y escuchen, ahí está la clave: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cristo les dice: ustedes no son de Dios. El que es de Dios oye a Dios. ¿Ustedes por qué no oyen a Dios? Porque no creen en mí. Miren la clave, versículo 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, ¿ustedes han oído la voz de Dios? 3. Voy a repetir: ¿han oído ustedes la voz de Dios? 37. Y yo cuento rápido. Abran la Biblia un día, lean la Biblia un día. Esta es palabra de Dios. ¿Han oído a la palabra de Dios? ¿Han oído la voz de Dios?
Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, oyes a Dios. Pastor, a mí no me habla Dios, dice alguna persona. ¿No has leído la Biblia entonces? ¿Cómo habla Dios? Por la Biblia. Hermanos, Cristo no tuvo piedad ni misericordia para enfrentarse a estos charlatanes del templo de Jerusalén. Y les dijo la verdad. Y les dijo: ustedes no me oyen porque no conocen a Dios. Y no me reciben a mí, no pueden oír a Dios. ¿Cómo lo van a oír? Hay gente que aunque lea este libro, no oye a Dios, porque lo leen superficialmente. Y hay maestros de universidades en la carrera de teología que dan la clase de teología, pero si no creen en Cristo. Yo he conocido estos, ustedes también, ¿no? Y hay predicadores que predican en nombre de Cristo, pero no creen en Cristo. Yo he conocido estos también. Hermanos, el diablo es astuto, que el Señor lo reprenda, y tratará de meterse en la iglesia como estaba metido en el templo de Jerusalén. El diablo estaba metido ahí entre los líderes judíos. Ellos no creían en Cristo. Me extraña, hermanos, esos líderes judíos habían leído a todos los profetas. El mismo Isaías capítulo 53 dice claramente la profecía de Jesucristo. Ellos ven que se cumple en este chico, pero no creen. No querían creer, no querían dar su brazo a torcer. Tenían un gran negocio en el templo y ellos no querían que se les cayera. Y Cristo los confronta. Hermanos, el diablo se mete a donde nosotros le demos oportunidad. Pero tú no tienes que estar bajo la influencia de Satanás, que el Señor lo reprenda, ni poseído por Satanás, ni bajo la influencia de Satanás, porque Cristo lo venció en la cruz. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, el que gobierna tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El diablo no dudó en tentar a Cristo. Muchos me odian porque yo hablo contra ese evangelio de la prosperidad. Muchos me odian por eso, ustedes no. Bendito Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Cristo, hermanos? ¿Cuál fue la tentación de Satanás? Súbete aquí, súbete. Todo esto te daré. Le mostró todos los reinos del mundo, dice la escritura. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el Satanás a Cristo. Como no, chong, ¿verdad? Quería que Cristo le adorara. Señor lo reprenda. ¿Qué le estaba ofreciendo el diablo a Cristo? Poder, billete. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, dentro de 5 minutos voy a soltar la palabra. Hay algún millonario aquí, amén, dicen todos y salen pero se levantan como si un cachinfrín tuvieran allá atrás. Ay, amén. Una locura, tontería. Soltar la palabra de millonario. ¿Dónde está eso en la Biblia? Son tonteras, hermano. Pero eso sí quieren, ¿verdad? El diablo los tienta a estos, así lo adoran. Todos esos que se levantan de la silla cuando el predicador dice: ¿cuántos quieren ser millonarios? Amén. El diablo les dijera: todo esto les voy a dar si postrado me adorarás. Amén. ¿Dónde más? Tirarían de cabeza, se rompen la nariz. Y cómo, atentos, cómo Cristo venció la tentación. Le dijo: te reprendo, Satanás. No, le dijo: escrito está. ¿A qué fue Cristo? A la Biblia. Cristo no se inventó la respuesta para vencer a Satanás. Cristo apeló ¿a quién? A la palabra de quién? De Dios. ¿Qué le dijo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que si alguien de ustedes pertenece al evangelio de la prosperidad, no me miren raro. Tráiganos algo. Si de verdad están prosperados, traigan algo. Porque a veces el único que prospera en esas sectas es el pastor, ¿va? Ese sí, prosperado. Ni modo, ¿va?
manipulando a todo el mundo. Ay, hermanos, que el Señor nos perdone y a seguir adelante. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el diablo trata de atacar principalmente a los líderes religiosos, como lo vimos en el templo de Jerusalén. El pasaje de estudio dice que Jesús enfrentó a los líderes. Tengan cuidado, porque de los líderes puede surgir un desvío de la palabra. Casi nunca surge de los feligreses, surge del líder, Juan mismo, que escribe el Evangelio, escribe las cartas. Vamos a 1 Juan 5, 18, 19. Estamos terminando. 1 Juan 5, 18, 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, qué bendición. ¿Se dan cuenta lo que dice este texto? 1 Juan 5, 18 dice: mire, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado. Pónganle pausa y mírenme acá. ¿Qué quiere decir practicar? ¿Cometer una vez? No. Si yo digo, yo practico el inglés, quiere decir que todos los días me expongo a una clase de inglés. Pero si yo una vez recibí inglés y ya no lo hago, no lo practiqué. Aquí la Biblia es clara. Tú y yo vamos a pecar algún momento. Nos enojamos, nos enfadamos, pero tenemos perdón en Señor. Pero si vivimos practicando el pecado en el mismo círculo, aquel que practica el pecado no es hijo de Dios. Leamos de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado. Pues miren, Jesucristo nos guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, nos guarda. Y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo quién está el mundo? Bajo el maligno. Por eso todo aquí es una locura. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Amén. Gloria a Dios. No somos del mundo, somos de Dios. Solo hay dos opciones, hermanos: el mundo o Cristo. Si eliges el mundo, eliges el poder del yugo del pecado, el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Si eliges a Cristo, eliges la vida eterna, eliges la liberación del pecado, eliges la santidad. ¿Qué eliges tú? Solo hay dos opciones. No hay una fase intermedia, hay dos opciones. He predicado la palabra en donde Cristo se enfrenta a los líderes, porque los líderes estaban llenos de Satanás. Él lo dijo en el texto. Cristo lo dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, punto. El diablo se había metido a la iglesia de Jerusalén hasta arriba, hasta los meros fariseos que gobernaban el templo. Y el diablo hoy trata de derribar la iglesia también. Pero Cristo vino para libertarnos. Lo que pasa es que solo hay dos caminos: el camino ancho, ese camino del pecado, ese camino de que tú haces lo que quieras, no pasa nada. Ese camino lleva a la perdición. Pero el camino angosto, ese camino que a veces es pedregoso, que a veces es cuesta arriba, ese camino lleva a la vida eterna. Y viene a mi mente aquel salmo precioso de los peregrinos de Israel. Los israelitas iban una vez al año a adorar al templo. Iban en esa vereda llena de piedras, llena de todo problema del camino. Y ellos ahí recitaban el salmo de los peregrinos. Miraban al cielo cuando ya no aguantaban más, después de haber caminado días desde todas las partes de Israel. Llegaban a Jerusalén y decían: pondré la mirada en los dioses de los montes esperando ayuda. No, decían: mi socorro viene de Jehová, que hizo los montes.
Y luego en el camino pedregoso hacia el templo, les faltaban kilómetros para llegar. Y ellos decían: no dará tu pie al resbaladero. Seguían caminando. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y decían: Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te librará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y con ese salmo los peregrinos caminaban hacia adorar a Dios en el templo. Hermano, quizá hoy estás viviendo días difíciles, días de angustia, y sientes que tu camino es cuesta arriba, y sientes que no sabes cómo dar el otro paso, porque aparentemente todo lo tienes en contra. ¿Por qué no recitas el salmo de los peregrinos y le dices: Señor, yo soy un peregrino en esta tierra, pero sé que tú vas conmigo, tú guardarás mi salida y mi entrada, tú eres el que me sostiene, tú me libras de todo mal, tú me sostienes de la mano derecha y me dices: no temas, yo te ayudo. El camino hacia el cielo es un camino angosto, pero es el único que nos lleva allá. El camino a la perdición es ancho y muchos van por él. Pero hoy es un momento precioso para adorar al Señor, no con una canción, sino con nuestra vida. Y decirle: Señor, ¿me aceptas mi vida? Yo quiero caminar ese camino. Eso es difícil. ¿Quién dijo que el camino del cristiano iba a ser fácil? No. Eso lo pintan los falsos predicadores. Eso sí, te pintan un color de rosas y todo con plata. No, eso no es así. El camino del cristiano es para valientes. Solo los valientes arrebatan eso. Amén. Amén. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús hoy? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.